Bueno, mi línea de investigación tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación superior. ¿Desde dónde surge esta inquietud? Híjole, pues ya son algunos ayeres, no sé si ustedes, digo, por la edad y demás, tal vez yo ya estoy un poco grandecita, pero yo empiezo con esta inquietud del uso de la tecnología desde el año de 1988, cuando empiezo a hacer mis prácticas profesionales en astilleros navales aquí en Veracruz. Con el uso de Telex, algunas se empezaban a hacer de manera muy precaria el uso ahora sí, de las PC, de las computadoras personales, y posteriormente salgo de la carrera y durante un tiempo, bueno, pues aunque me dediqué a la parte de gestión, porque yo soy ingeniero industrial, en el 92 tengo la oportunidad de empezar a participar en una de las grandes empresas de México, que son las pioneras en el uso de tecnología, y ahí me empiezo a dar cuenta que lo que de alguna manera yo me acerqué en la carrera, que fue la de programación en lenguaje C, de ahí el uso de ciertas computadoras personales, que realmente en la carrera más teníamos 3 para toda la escuela, pues me empiezo a dar cuenta que se está abriendo un campo muy grande en el uso de la tecnología que todavía pues apenas si vislumbrábamos. Cuando yo llego a ser gerente de de las macrotiendas, no sé si algunos de ustedes conocieron cuando existía todavía Videovisa, que pertenecía a Grupo Televisa, surge este concepto primero de los videocentros y de ahí de los macro videocentros. Entonces a mí me surge ser pionera de los macro videocentros como gerente y se empiezan a utilizar las computadoras en red y somos de las primeras empresas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga el permiso distintivo para que nuestros tickets sean utilizados como comprobantes fiscales. Empezamos a tener contacto, empiezo a tener contacto con las computadoras personales, que obviamente llevar una laptop era como llevar una piedra, usar el teléfono celular era como si agarraras un ladrillo, ¿verdad? Entonces, entre el celular y la computadora personal, pues eran más o menos como 10, 15 kilos, ¿no? Entonces, en aquellos entonces las impresoras eran a base de puntos, conectarte para mandar la información de la venta diaria a la Ciudad de México era conexión a través de teléfono, entonces tenías que colgar el teléfono para poder mandar la información. Y entonces ahí surgió la primera choque en el sentido de que, pues, ¿qué tanto tenía yo de desarrollo de habilidades tecnológicas, ¿no? Que en aquel momento así se le llamaba. Posteriormente termino de eso, surjo como consultor de operaciones. Obviamente ya no estoy a cargo de una tienda, sino de 6 tiendas y más de 120 personas a mi cargo. Tenía 26 años. Y me empiezo a incursionar en la capacitación en línea. Empezamos a hacer los primeros pininos de conexión a través de videoconferencia con las distintas salas y empezar a enmarcar los primeros parámetros de formación en diferentes áreas y una de ellas tenía que ver con el hecho de empezar a formar a la gente, sobre todo jóvenes que eran los que trabajaban dentro de las tiendas, en el uso de la tecnología. Salgo de ahí, termina el proyecto y demás, y mi primera incursión dentro del ámbito educativo fue en el 97 a través del CONALEP, que le tengo un cariño muy especial a los planteles CONALEP, porque es donde son los que me dan la oportunidad en el área de educación. Ahí surge otra mirada sobre el uso de tecnología, más que nada en términos de educación. Cada determinado tiempo nos daban formación desde México a través de CITED, que era a través de videoconferencias, y empiezo entonces a preguntarme realmente si se darían cuenta en México si realmente los profesores estábamos aprendiendo o no de lo que nos estaban tratando de decir. Me certifico como instructor en competencias laborales a través de CONALEP y bueno, pues empiezo a desarrollar material didáctico en términos de competencias. Posteriormente, a la par, empiezo a hacer mis pininos en la universidad y en 1999 entro en lo que en aquel entonces, bueno, pues era mi alma mater, en la Universidad Cristóbal Colón de aquí de Veracruz, y empiezo a entrar como profesor por horas en las diferentes áreas, en el área de matemáticas, ¿no? Empiezo a ser la clásica profesora que entra en la universidad y pues empiezas a aceptar horas de matemáticas que nadie quiere, ¿no? Y eso me permite pues empezar a conocer pues el área de administración, el área técnica, el área de humanidades, y sin quererlo, pues lo que era una desventaja se convierte a lo largo de los años, se convirtió en una gran experiencia. En este sentido, empezamos a vislumbrar para esto, en el caso de esta universidad en especial, se nos daba una formación bastante vanguardista. En aquellos entonces, en el sureste, apenas si se estaba empezando a hablar de las universidades de transversalidad, nosotros ya hablábamos de transversalidad, apenas estaban dando los primeros pininos en cuanto a competencias, currículum por competencia, ya nosotros lo empezábamos a diseñar.
Y entonces empiezo yo a entrar como profesor por horas, después empiezo a formarme porque era como parte del requisito si quería seguir en la universidad, tener una formación pedagógica y también de tu área disciplinar. Y bueno, pues cada vez empiezo a concursar más por clases hasta que llego realmente ya nada más a centrarme en ingeniería industrial. Ahí surge la oportunidad de una vacante que antiguamente a los profesores se les daba una asignación por horas y bueno, empiezo a trabajar en el área de diseño curricular. Obviamente nos formaban, venían los sacerdotes porque esta es una universidad única a nivel internacional por padres escolapios, entonces pedagogía calasansi hasta los huesos y piedad y letras, entonces nos empiezan a formar en todos estos términos de transversalidad, lo que tenía que ver con el currículo por competencias, el uso de tecnología. Y en el 2003, con el cambio que hubo de administración, se hace la unidad de gestión tecnológica. Y ahí fuimos conformadas, invitadas tres colegas. Una de ellas venía del TEC de Monterrey, era doctora, acababa de llegar de Barcelona. Ella era de Ciencias de la Comunicación y de ahí se dedicó, tenía experiencia en todo lo que en esos entonces el TEC de Monterrey empezaba con lo que eran los videoenlaces. De ahí Norma era de sistemas computacionales, tenía la especialidad en educación superior y estaba terminando la maestría en tecnologías de la información, y yo, que era ingeniero industrial, acababa de terminar la especialidad en educación superior y estaba yo cursando la maestría en educación superior. Entonces, ninguna de las tres teníamos un perfil, digamos así, del área de educación. Sin embargo, nos invitan a participar y hacemos un diagnóstico de toda la universidad bajo dos vías. Primero, ¿qué estaban haciendo los docentes en diferentes áreas de conocimiento con el uso de la tecnología, cómo la estaban percibiendo? Y por otro lado, ¿cuáles eran los recursos que estaban utilizando? Porque era una gran diversidad, dependiendo del área donde fueras, pues obviamente cada maestro pensaba que tenía así como que la verdad en sus manos en el uso de tecnología. A la hora de hacer el diagnóstico, pues nos empezamos a dar cuenta que todo era muy instrumental, por un lado, y por otro lado que había una infinidad de recursos. La universidad había, dependiendo del área de conocimiento o de las diferentes licenciaturas, pues cada quien invertía en lo que consideraba era prudente para su área disciplinar. Con eso llegamos al acuerdo con la Dirección General Académica en que obviamente tenía que elegirse una plataforma en aquel momento, pues de e-learning o de teleformación, que obviamente respondiera a las necesidades, en este caso, pues del modelo educativo de la universidad, que para ese momento pues ya se había terminado y donde nosotros habíamos podido participar. Se elige en aquel momento Moodle y precisamente se hace una política educativa a nivel de toda la universidad de que no se puede utilizar otro recurso tecnológico más que Moodle. Y entonces, a partir de esa investigación, que fueron a más de 150 profesores, más bien siempre nos abocamos a docentes, porque empezamos a darnos cuenta con literatura revisada de los estudios de Julio Cabero, de Pere Márquez y de gente sobre todo de España, que gratamente me sorprenden a mí cuando voy a hacer el doctorado, pues que estaban muy avanzados, ¿no? Independientemente, obviamente, Canadá, Australia y Inglaterra, bueno, pues son los pioneros, ¿no? Sobre todo Canadá y Australia. En este caso, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues empezamos a establecer las bases del modelo de educación a distancia de la universidad, y a partir de esta investigación-acción, porque siempre fue nuestro enfoque dentro de lo que yo me he dedicado, siempre ha sido investigación-acción, empezamos a hacer un diagnóstico situacional y desarrollamos un diplomado en tecnología educativa. Precisamente para empezar a formar a los profesores, estamos hablando del 2004. Y en este caso empezamos a formar a los profesores, registramos eso, y la investigación a lo largo de lo que fue 2005, 2006, empezamos a establecer el diplomado con mucho éxito, porque obviamente siempre fue no del hecho de decir que nosotros éramos las expertas, sino que los manejábamos, como dijera Paulo Freire, los adultos aprendemos intercambiando experiencias, y entonces, aunque llevábamos un poquito más de ventaja que nuestros colegas, siempre hacíamos como grupos focales en donde al final del diplomado nos reuníamos con ellos para que nos dieran sus opiniones, sus impresiones, y empezamos a denotar que dependiendo del área disciplinar y la formación del profesorado, pues era la forma en cómo abordaba la tecnología. A partir de ahí, en el 2007, obtenemos el premio Anuyes 2007 por investigación derivada de este proyecto. Se establecen las primeras bases con las cuales se iba a empezar a manejar la plataforma, no tan solo para licenciatura, sino también para posgrado. Y tengo la oportunidad de empezar a coordinar las maestrías del área técnica
de posgrado y establecer las primeras bases precisamente para los profesores que iban a empezar pues a dar clases, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya había yo concursado en el 2006 para una beca CONACYT, me la dan en el 2007. De ese premio a Núñez nosotros publicamos un artículo que yo les recomiendo a los que se quieran dedicar a eso. Hay un congreso que se llama AACE, que por desgracia no muchas universidades del sureste de México participan, casi siempre participa la UNAM, el TEC de Monterrey, la UTLA, que fue donde los que encontramos. Y en este sentido, ganamos la distinción de ser uno de los mejores artículos derivados de la investigación-acción que habíamos realizado. Empiezo a participar en ese proyecto y en muchos otros, en congresos, iba yo publicando. Aprendo que, bueno, pues había que publicar el instrumento que se había hecho, había que presentar la validez. Después de ahí participé con unos resultados previos en congresos diversos. Tengo la oportunidad de conocer a Pere Márquez de la Autónoma de Barcelona y me uno a su grupo de investigación que se llama DIN, y él hace unos años empezó con lo del famoso currículum bimodal. Se ha abocado más bien al área de lo que es enseñanza media, con el uso de la tecnología docentes. Tengo la oportunidad de participar en algunos proyectos europeos con el doctor Julio Cabero, Carlos Castaño, que se dedicó más bien a lo de redes sociales. Y cuando voy a hacer el internado, que era parte del requisito del doctorado en Barcelona, me surge la oportunidad de participar en la Online Business School de Grupo Planeta. Soy de las fundadoras dentro de eso y lo puedo decir con mucha humildad y también con mucho orgullo. Y éramos 4 personas gestionando 2,000 estudiantes. La mayoría de ellos venían del área de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, y minoritariamente pues era gente de España. Ahí incursiono por primera vez en lo que se le conoce el mundo de social media, que son las redes sociales. Es un mundo totalmente aparte, un mundo demandante. Empiezo a establecer como investigadora, pues, validar la metodología del caso para el uso de la plataforma. En aquel momento la plataforma es Blackboard. En aquel momento Blackboard estaba asociado con Illuminate, que era el que nos daba las videoenlaces. Ahora ya lo tiene Blackboard incorporado. Establecemos las primeras directrices para el método de participación que después se registra, y obviamente hago todo el rediseño a partir de la experiencia que yo ya había tenido en la Universidad de México, pues de todo el diplomado y demás, y de las investigaciones, bueno, tomando como referencia Escamilla de los Santos del TEC de Monterrey, bueno, pues todo lo que había que tomar en cuenta para dar un curso en línea, ¿no? Porque esa era como la gran temática, ¿no? Los docentes decían sí, pero empezamos a descubrir con las diferentes investigaciones que hicimos que las plataformas de teleformación se ocupaban como repositorios, no realmente como lo que son plataformas para formación. No entendían el concepto de las diferentes áreas y se establecen los primeros lineamientos. A mí en lo personal Blackboard no me gusta, es como muy administrativa, me gusta más Moodle. Está basada en el concepto, es el resultado de una tesis doctoral bajo el constructivismo. Y en este caso, bueno, pues empiezo a incursionar, voy haciendo la tesis doctoral, el ser program manager me sirve, termino la tesis, obviamente fue muy demandante porque me metí en el reto de sacar la distinción de doctor internacional, en donde pues la tesis la tuve que, las conclusiones y algunas partes se tuvieron que hacer en inglés. Por desgracia, no pudieron traer a nadie de Inglaterra. La mera hora el profesor que venía a mi tribunal no pudo venir. Invitaron a una profesora de Italia y pues tuve que defender. Claro, yo no soy italiano. Tuve ahí en menos de una semana que prepararme con alguien a que me enseñara a pronunciar el italiano y pagar para que me tradujeran las conclusiones a italiano. Y defender la tesis, pues obviamente en mi idioma castellano y defenderla en italiano. Tuve que publicar parte de la tesis en inglés, porque es parte de los requisitos que te piden, y pues hacer una estancia de 3 meses en una universidad que lo hice en Lisboa y lo hice en línea. En este caso, toda esta experiencia, aparte de eso, estuve trabajando en varios proyectos con la Universidad Pompeu Fabra. Ya en el 2013 tengo la oportunidad de empezar a colaborar en la Universidad Veracruzana, en donde se me invita a apoyar el diseño y desarrollo de la maestría en educación virtual, que entra al PNPC, y a la vez empiezo a trabajar en el área de posgrado, en la dirección de posgrado, evaluando programas de PNPC.
y pues ahí empieza a surgir la oportunidad de participar en la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, en donde participo con el doctor Ricardo Mercado en hacer un diagnóstico a nivel de toda la universidad con referente al uso de la tecnología. Ya la Universidad Veracruzana había tenido lo de la universidad virtual, sin embargo había desaparecido. Hacemos el diagnóstico situacional, se sacan directrices bastante interesantes y desarrollamos las primeras políticas educativas en términos de innovación educativa bajo 3 aspectos: docencia, gestión e investigación. Se establecen los primeros conclaves, llego posteriormente, se me hace la propuesta del 2016 a ser la directora de innovación educativa y se vienen varios retos. En uno de esos es participar dentro de un proyecto que en el sexenio pasado hubo, que se llamaba CODAES, que era la creación de comunidades digitales de aprendizaje de educación superior. Es un convenio que se hace con el Ministerio de Educación de Francia. Me tocó participar en septiembre del 2016 en un proyecto con profesores franceses y precisamente tuve el honor de participar en la mesa con la ministra de Educación y con Nathalie Denos, precisamente en donde con la maestra Elena Fuello, que en aquel entonces era presidenta de CUESAD y después, pues en este caso era la directora general de Tecnología Educativa de la UAP, participo con ella y la Autónoma de Nuevo León y otra universidad, precisamente en establecer el marco de competencias digitales. Entonces me toca participar en la creación del marco de competencias digitales, en el marco de las competencias para el pensamiento matemático y también lo que fue la literacidad digital, en donde participaron algunas de mis colegas. Entonces, en el caso de las competencias digitales fue muy interesante porque entonces empiezo a darme cuenta que ya de alguna manera ya lo había detectado en las otras investigaciones, el aspecto cultural, ¿no? Y el aspecto de lo que tiene que ver con esta situación de ir recuperando lo que los diferentes niveles educativos van haciendo de formación con los estudiantes y cómo debe de recuperarse para el siguiente nivel. Si no, se generan lagunas de no continuidad y se va atrofiando pues el desarrollo de las competencias digitales. Durante este proceso también participo a nivel nacional y nos llevamos el premio en la Universidad Veracruzana en el diagnóstico que se hizo a nivel nacional sobre el uso de recursos digitales. Ese proyecto me lo llevo cuando entro al Instituto de Ciencias de la Educación como parte de mi propuesta del proyecto PRODE, con el cual yo había participado con la doctora Janet García de la Autónoma de Nuevo León y con la cual todavía sigo colaborando en este tema y precisamente pues que nos vamos dando cuenta de lo que yo ya había dicho, ¿no? Se sigue corroborando el hecho de que los estudiantes desarrollan cierto número de competencias digitales a partir de la manera en cómo el profesor las utiliza dentro del aula. Entonces, de repente empezamos a detectar también el hecho de la falacia de que es que los estudiantes son muy buenos usando tecnología. Entonces me empezamos a adentrar en la investigación de la importancia de los modelos educativos a distancia. Para eso ya desde el 2003, con el diplomado que les comenté, empezamos a incursionar en el desarrollo de metodologías activas, como fue el método del caso, el método del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Y dentro de la Universidad Veracruzana tuve la oportunidad de trabajar con la REDIC, que es la Red de Innovación, y dentro de ahí, bueno, pues empezamos con los profesores participantes a desarrollar de qué manera la tecnología podía realmente, si estaba bien ubicada y bien planeada, pues desarrollar este pensamiento crítico y creativo y no dejarlo solamente como un instrumento, sino puede ser realmente un medio mediador que puede potencializar, ¿no? Obviamente también nos vamos dando cuenta que no todo mundo, el hecho de ser un estudiante virtual conlleva mucha autodisciplina, mucha organización, respetar los tiempos, también saber, por ejemplo, de repente identificar que tal vez tú en la tarde, noche es cuando mejor estudias, entonces tal vez puedes leer en la mañana y estudiar en la noche, en fin, ¿no? Entonces empezamos a identificar también toda esa parte y yo me he abocado a partir de ahí al interés de formar a los profesores. Otra de las cosas que también empecé a descubrir, porque he tenido la oportunidad de participé con Costa Rica, con la Secretaría de Educación de allá, de las 4 universidades públicas que tiene Costa Rica, en establecer sus estándares de tecnología educativa. Entonces fue muy rico, fue un trabajo que ellos ya tenían avanzado durante 2 años, y yo llego a trabajar con ellos para empezar a aterrizar y empezar a cómo ellos tendrían que empezar a hacer esta formación del profesorado. Entonces,
una de las cosas que he ido descubriendo es que es muy importante la formación al profesorado y el acompañamiento. Y sobre todo, una de las cosas que también se han identificado en los diferentes proyectos que he participado, tanto nacionales como internacionales, es que una de las cosas que tenemos que hacer es con el profesor darle cuenta, primero reconocer su valía como docente, como promotor del aprendizaje y mediador del aprendizaje del estudiante, pero sobre todo hacerle sentirle la confianza que hay cosas que pues a final de cuentas la tecnología es como el uso del pizarrón, de proyector de acetatos en su momento, y que precisamente si su previsión, si su visión de él, desde el hecho, cuál es el resultado de aprendizaje que pretende lograr, pues poco o nada puede hacer la tecnología. Entonces, ya de la experiencia que tengo ya con varios docentes, tuve el año pasado la experiencia con los de enseñanza media, pues les decía yo, a ver, profesor, si usted sabe utilizar el PowerPoint, pues vamos a ver de qué manera puede usted explotar el PowerPoint, ¿no? No se tiene usted que volver experto en Prezi ni nada, podemos empezar poco a poco y a partir del interés que usted vaya teniendo, pues se va profesionalizando, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues hay muchos, digámoslo así, pues tutoriales que te permiten pues ser esta parte autogestiva, que eso sí tienen nuestros estudiantes, hay que reconocerlo, los estudiantes son muy dados en apoyarse, también parte de la investigación de los resultados que he hecho con estudiantes son como más autogestivos en ese sentido, ¿no? Entonces, también algo que empezó a surgir en algunas de las investigaciones es que algunos docentes que reconocían su debilidad en el uso de tecnología, pues se apoyaban con algunos estudiantes que eran más expertos y entonces se generaban binomios de acompañamiento de aprendizaje mutuo, en donde pues el profesor le decía al estudiante cómo poder utilizar o le preguntaba, el estudiante lo ayudaba y entonces en ese acompañamiento, ¿no? Empezaba un aprendizaje mutuo. Entonces, en este sentido, surgen precisamente ahora una inquietud que he estado planteando con algunos colegas, pues el hecho de la parte cultural, ¿no? Toda esta experiencia nace porque siempre he sido muy inquieta. Cuando estuve a cargo de la comunidad de CODAES de Humanidades de la UB, tuve la oportunidad de participar en el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje y de MOOCs, de todo lo que conlleva hacer un MOOC, que no es tan sencillo como pensáramos. Hay todo un diseño atrás, sobre todo pedagógico didáctico, aunque obviamente los MOOCs suelen ser como muy conductistas, pero también puedes, ahora con esta dosificación de los MOOCs, puedes hacerlo un poco más significativo, por eso ahora hay una diferente clasificación de MOOCs. Pues obviamente también el uso de redes sociales, pues empieza ya el interés de empezar a poner el ápice en esta parte de lo que es la parte cultural, ¿no? Es muy importante manejar esta parte de los imaginarios, de cómo el profesor se autopercibe, dijéramos un poco como dijera Bandura, esta parte de la autoeficacia, ¿no? Cómo me veo a mí como eficaz o no eficaz en el uso de la tecnología. Y a partir de ahí es donde pues los profesores pueden o no construir. Entonces es muy importante que cuando se hace ya esto de la experiencia, porque también independientemente de esto, yo no he dejado la parte empresarial, entre comillas, digámoslo así. He tenido la oportunidad de participar en varios proyectos en desarrollo de modelos educativos a distancia. Desde el 99 me he dedicado al diseño curricular, en establecer pues también indicadores que yo no soy muy dada a los indicadores. Con el paso de los años me doy cuenta que más bien es como esta parte de discurso y negociación que debe tener el profesor hacia cómo voy a implementar el currículum y el cuidado que debe de tener un currículum ya al implementarse y desarrollarse, ¿no? En este acompañamiento de pares, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante es que también depende mucho, ¿no? De la forma en cómo el profesor perciba la tecnología, ¿no? Hay profesores muy jóvenes que son renuentes al uso de tecnología, sin embargo hay profesores de cierta edad, digámoslo así, jóvenes de pensamiento, en el sentido en que son un poco más prolíficos y más abiertos, ¿no? Entonces, también una de las cosas que han surgido en las investigaciones es que la edad no es determinante. Uno dijera, ay, no es que los jóvenes, no necesariamente, ¿no?